Alejandro miró desde las ventanas del piso al techo de su ático, la ciudad extendiéndose debajo de él como un océano resplandeciente. A sus poco más de 30 años, tenía el aire de alguien que había logrado más de lo que la mayoría logra en su vida. Su apartamento, muy por encima de las bulliciosas calles, era una galería de arte moderno y lujo, un marcado contraste con los humildes comienzos que apenas recordaba. Cada mañana empezaba igual: una taza del mejor café, las noticias de la mañana en una elegante pantalla y planes para expandir su imperio empresarial. Sin embargo, en medio de esta rutina, había una sensación persistente de vacío. Una pieza del rompecabezas de su vida aún faltaba. Mientras tomaba un sorbo de café, su mirada se desvió hacia una pequeña y antigua fotografía sobre su escritorio. Era una foto de una pareja joven, parada frente a una casa rústica en un pueblo pintoresco. Los detalles eran confusos, pero los rostros estaban grabados en su memoria. Eran sus padres biológicos, un misterio envuelto en la niebla de su primera infancia antes de ser adoptado. A pesar de su éxito, Alejandro sentía un vacío que la riqueza y el lujo no podían llenar. La fotografía fue un canto de sirena silencioso, un recordatorio de una vida abandonada, de raíces desconocidas. Fue esta curiosidad persistente la que lo empujó a tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. Ese día, entre reuniones y llamadas de negocios, la mente de Alejandro viajó hasta el pueblo desde la fotografía. Había llegado el momento, decidió, de buscar sus orígenes. La comodidad de su ático, el horizonte de la ciudad, la rutina de su exitosa vida, de repente todo le pareció una jaula dorada. Anhelaba algo más, una conexión con un pasado que nunca había conocido. Entonces, por un capricho que parecía destino, Alejandro planeó su viaje de regreso al pequeño pueblo donde nació. Lo que no sabía era que este viaje desvelaría misterios y verdades mucho más allá de su imaginación, emprendiendo un camino de descubrimiento, no solo sobre sus orígenes, sino también sobre sí mismo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, arrojando un brillo dorado sobre su ático, Alejandro se encontró incapaz de sacarse la imagen de la fotografía de su mente. Los rostros de sus padres biológicos lo atormentaban, sus sonrisas eran un enigma del pasado. Esa noche tomó la decisión que pondría en marcha su viaje. La mañana siguiente amaneció con una sensación de propósito diferente a cualquier otra que Alejandro hubiera sentido antes. Solicitó una excedencia en su empresa, algo que nunca había hecho. Sus compañeros se sorprendieron, pero Alejandro sintió un impulso que iba más allá del éxito empresarial. Empacó una maleta con lo esencial y decidió dejar atrás los adornos de su riqueza. Este viaje, decidió, le exigía integrarse, experimentar la vida como lo hacían los lugareños en su ciudad natal. Cambió su ropa de diseñador por atuendos más sencillos, queriendo conectarse con sus raíces sin la barrera de su habitual imagen opulenta. El destino de Alejandro era un pequeño pueblo casi olvidado enclavado en las montañas. Era un lugar que parecía congelado en el tiempo, desconectado del mundo acelerado al que estaba acostumbrado. Mientras conducía por las sinuosas carreteras que conducían a la ciudad, sintió una creciente sensación de anticipación. Al llegar a las afueras, la vista de las casas rústicas, el olor del aire de la montaña y el sonido del ambiente tranquilo eran sorprendentemente diferentes del caos de la ciudad. Se registró en una posada modesta, prefiriendo evitar cualquier atención que pudiera traerle su elección habitual de alojamiento de lujo. Su primer día en la ciudad lo pasó caminando por las calles, tratando de conectar los recuerdos desvaídos de su infancia con la realidad que tenía ante él. La ciudad era pacífica y la gente vivía con una sencillez que él había olvidado hacía mucho tiempo. Sin embargo, había una sensación de cautela en sus ojos mientras miraban al extraño entre ellos. Alejandro visitó el café local con la esperanza de escuchar conversaciones que pudieran llevarlo a sus padres. Pero la gente del pueblo estaba en guardia y sus conversaciones cesaban cuando él se acercaba. Estaba claro que era un extraño y su búsqueda no iba a ser tan sencilla como esperaba. Esa noche, mientras estaba sentado en su habitación de la posada, Alejandro se dio cuenta de que encontrar a sus padres requeriría algo más que simplemente presentarse en la ciudad. Necesitaba comprender el lugar, su gente y su historia.
y para ello necesitaría un aliado dentro del pueblo, alguien que pudiera guiarlo a través del laberinto de su propio pasado. El tercer día de Alejandro en el pueblo amaneció con una renovada sensación de determinación. Comenzó visitando la biblioteca local, un edificio pintoresco lleno de libros polvorientos y discos antiguos. Aquí esperaba encontrar algunas pistas sobre su familia o al menos aprender más sobre la historia de la ciudad. La bibliotecaria, una mujer mayor de mirada penetrante, observaba a Alejandro con una mezcla de curiosidad y cautela mientras revisaba periódicos viejos y registros públicos. Sintiendo un aliado potencial, Alejandro se acercó a ella, se presentó y le contó un poco de su historia. Para su sorpresa, la bibliotecaria, la señora Rivera, se suavizó ante su relato. Confesó tener un vago recuerdo de una joven pareja de muchos años atrás que había abandonado el pueblo en circunstancias misteriosas. Su información era escasa, pero era la primera pista real que Alejandro encontraba. Animado, pasó horas con la señora Rivera, revisando documentos antiguos. A través de páginas descoloridas, comenzó a reconstruir una imagen de la historia de la ciudad, marcada por una comunidad muy unida que desconfiaba de los forasteros y protegía a los suyos. Al parecer, sus padres habían sido parte de una controversia que había sacudido la ciudad antes de su nacimiento. Mientras Alejandro profundizaba en los archivos, se topó con una serie de artículos sobre una disputa que involucraba un terreno valioso. Esta disputa había polarizado la ciudad y, curiosamente, los nombres de sus padres se mencionaron en relación con ella. Al darse cuenta de que el día estaba terminando, Alejandro agradeció a la señora Rivera y salió al aire fresco de la tarde, con la mente llena de pensamientos. La ciudad, con su apariencia serena, tenía un pasado turbulento y sus padres habían estado en el centro de ello. Esta revelación arrojó nueva luz sobre su decisión de irse y posiblemente sobre su adopción. Esa noche, recostado en su modesta habitación de posada, Alejandro supo que entender esta disputa por la tierra era clave para desentrañar la historia de sus padres. También reconoció que la ciudad, con su larga memoria y su lenta aceptación de los extraños, podría oponerse a sus investigaciones más resistencia de la que había previsto. Decidido a descubrir la verdad, Alejandro decidió que al día siguiente visitaría el ayuntamiento, con la esperanza de encontrar más registros, tal vez incluso títulos de propiedad o documentos judiciales que pudieran acercarlo a la verdad sobre sus padres y su misteriosa partida. La mañana era fresca cuando Alejandro se dirigió al ayuntamiento. El edificio, antiguo e imponente, es un testimonio de la rica historia de la ciudad. En el interior se encontró con un laberinto de pasillos y un aire de indiferencia burocrática. En la oficina de registros solicitó acceso a los títulos de propiedad y a cualquier documento legal perteneciente a sus padres. El empleado, un hombre de mediana edad con expresión cansada, parecía vacilante, pero finalmente cedió a la cortés persistencia de Alejandro. Mientras Alejandro revisaba archivos y documentos polvorientos, encontró un título de propiedad de hace décadas, con los nombres de sus padres. La tierra en cuestión era ahora una parte próspera de la ciudad, en marcado contraste con la zona disputada y polémica que había sido en aquel entonces. Su descubrimiento fue interrumpido por un suave golpe en su hombro. Era el alcalde del pueblo, una figura carismática pero cautelosa, quien se había enterado de las investigaciones de Alejandro. El alcalde invitó a Alejandro a su oficina, expresando un curioso interés por su historia. En la alcaldía, rodeado de fotografías de la historia y de los dirigentes del pueblo, Alejandro sintió el peso del legado del pueblo. El alcalde, aunque inicialmente cordial, se mostró evasivo cuando Alejandro mencionó la disputa de tierras y a sus padres. Estaba claro que este tema tocaba una fibra sensible, una parte de la historia de la ciudad que tal vez no debía ser desenterrada. Sin embargo, en medio de las cautelosas palabras del alcalde, Alejandro captó sutiles indicios de una historia más profunda, una que involucraba no solo a sus padres, sino también a figuras claves de la ciudad, posiblemente incluso al propio alcalde. Al salir del ayuntamiento con más preguntas que respuestas, Alejandro sintió que la complejidad de su búsqueda crecía. La ciudad, con su serena fachada,
era un tapiz de secretos y viejas heridas, y la historia de sus padres estaba profundamente entretejida en ella. Esa noche, mientras Alejandro caminaba por las tranquilas calles, sintió los ojos de la gente del pueblo sobre él, sus susurros como sombras en la luz que se desvanecía. Estaba claro que su presencia y su indagación en el pasado estaban agitando cosas que durante mucho tiempo no habían sido perturbadas. Decidido a desentrañar la verdad, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba un enfoque diferente. Decidió buscar a los residentes más antiguos del pueblo, aquellos que pudieran recordar a sus padres y los acontecimientos del pasado con mayor claridad. Quizás en sus recuerdos esté la clave para desentrañar su propia historia. A la mañana siguiente, Alejandro partió con un nuevo plan. Decidió visitar a los residentes más antiguos de la ciudad con la esperanza de que sus recuerdos sirvieran como puerta de entrada al pasado. Su primera parada fue la residencia de ancianos local, un edificio modesto en las afueras de la ciudad, con vistas a las colinas. Allí conoció a doña Luisa, una animosa nonagenaria que había vivido en el pueblo toda su vida. Mientras tomaban tazas de humeante té de hierbas, doña Luisa compartió relatos de la historia del pueblo, pintando un cuadro de una comunidad muy unida que había vivido su parte de alegría y lucha. Cuando Alejandro crió cautelosamente a sus padres, los ojos de doña Luisa se nublaron al recordar. Los recordaba como una pareja amable pero problemática, atrapada en el fuego cruzado de la mayor disputa por tierras de la ciudad. Según ella, los padres de Alejandro no eran solo espectadores inocentes, sino que desempeñaron un papel crucial en una serie de acontecimientos que dejaron un impacto duradero en la comunidad. Intrigado y algo inquieto, Alejandro escuchó mientras doña Luisa contaba historias de reuniones secretas, discusiones acaloradas y una decisión fatídica que había puesto al pueblo en contra de su familia. Ella habló de una verdad oculta, una verdad que había quedado enterrada a raíz de la disputa, una verdad que podría explicar por qué sus padres tuvieron que irse tan abruptamente. Cuando Alejandro salió del asilo de ancianos, su mente estaba llena de nueva información y teorías. Estaba claro que la disputa por la tierra era más que un simple desacuerdo financiero. Tenía implicaciones emocionales y morales que habían desgarrado la estructura de la ciudad. Su siguiente parada fue la iglesia local, un lugar donde se llevaban registros de nacimientos, defunciones y otros acontecimientos importantes. El sacerdote, un anciano de comportamiento amable, le permitió a Alejandro acceder a los registros. Allí, Alejandro descubrió su propia partida de nacimiento, un vínculo tangible con su pasado. Pero fueron las anotaciones al margen, notas crípticas sobre su familia, las que insinuaron un escándalo que involucraba a la iglesia y a sus padres. El día terminó con Alejandro sintiendo una mezcla de emociones. Estaba más cerca de la verdad, pero cada revelación parecía abrir nuevos misterios. La historia de la ciudad era como un rompecabezas, y poco a poco estaba resolviendo las piezas, revelando una imagen que era compleja y tal vez incluso más oscura de lo que había previsto. Esa noche Alejandro yacía en la cama, inquieto. Las piezas se estaban uniendo, pero el panorama completo aún era difícil de alcanzar. Sabía que los próximos pasos de su viaje lo llevarían más profundamente al corazón de los secretos de la ciudad, secretos que algunos preferirían permanecer ocultos. A la mañana siguiente, con una sensación de urgencia creciente, Alejandro decidió volver a visitar algunos de los lugares en los que había estado, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera completar las piezas faltantes del rompecabezas. Su búsqueda lo llevó de regreso al café, donde había notado a un anciano que parecía observarlo con mirada cómplice durante sus visitas anteriores. Acercándose al hombre, Alejandro se presentó y cautelosamente comenzó a preguntarle sobre el pasado. El anciano, el señor García, se mostró inicialmente reticente, pero algo en la sincera súplica de Alejandro pareció resonar en él. Mientras tomaba una taza de café local fuerte, el señor García comenzó a hablar. Su voz era un susurro cargado de años de verdades no dichas. Reveló que los padres de Alejandro, alguna vez miembros respetados de la comunidad, se habían topado con un secreto que amenazaba con alterar la dinámica de poder del pueblo. Habían encontrado pruebas de corrupción y engaño relacionados con las tierras en disputa que implicaban a algunas de las figuras más influyentes de la ciudad, incluidas personas que aún estaban en el poder. Este descubrimiento
había puesto a los padres de Alejandro en una posición peligrosa. Se enfrentaron a un dilema moral: exponer la verdad y enfrentar la ira de adversarios poderosos, o permanecer en silencio y proteger a su familia. Su decisión de presentarse había provocado una reacción violenta que los había llevado al ostracismo social y finalmente a su salida de la ciudad. Alejandro escuchó, con el corazón acelerado, mientras absorbía la gravedad de las revelaciones del señor García. Sus padres habían sido héroes por derecho propio, al defender la justicia frente a una oposición abrumadora. Saberlo lo llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. Pero el señor García tenía más que revelar. Le confió que la noche antes de que los padres de Alejandro se fueran, hubo una reunión secreta entre ellos y los ancianos del pueblo, reunión que terminó en un acalorado enfrentamiento. Lo que ocurrió esa noche siguió siendo un misterio, pero fue la última vez que alguien en el pueblo los vio. Cuando Alejandro salió del café, los fragmentos de la historia de sus padres comenzaron a formar una imagen coherente. No eran solo víctimas de las circunstancias, sino que habían sido actores activos en un drama que había dado forma al destino de la ciudad. Decidido a aprender más sobre esa fatídica noche y el encuentro secreto, Alejandro sabía que su siguiente paso era confrontar a quienes habían estado en el poder en ese momento, personas que aún podrían estar ocultando secretos sobre la partida de sus padres. Impulsado por las revelaciones del señor García, Alejandro se dispuso a enfrentarse a los ancianos del pueblo. Su primer encuentro fue con don Rafael, una vez una figura prominente en la ciudad, y del que se rumoreaba que había estado en el centro de la disputa que involucraba a los padres de Alejandro. Conocer a don Rafael resultó ser un desafío. El anciano era solitario y vivía en una mansión en ruinas en las afueras de la ciudad. Cuando Alejandro finalmente estuvo frente a él, el aire estaba cargado de tensión. Don Rafael, anciano y frágil, todavía poseía un aura de autoridad. Alejandro se presentó y mientras hablaba de sus padres, observó el rostro del anciano. Hubo un destello de reconocimiento, luego una nube de tristeza. Don Rafael, después de un largo silencio, empezó a hablar. Confirmó mucho de lo que había dicho el señor García, pero añadió detalles cruciales. Reveló que los padres de Alejandro efectivamente habían encontrado pruebas incriminatorias contra algunos de los líderes del pueblo, pruebas que podrían haber destruido vidas y reputaciones. Pero había más en juego que solo la disputa por la tierra. Los padres de Alejandro habían sido protectores de la integridad del pueblo, luchando contra una corrupción que había comenzado a erosionar los valores fundamentales de la comunidad. Don Rafael admitió que había sido parte del grupo que se oponía a los padres de Alejandro. El enfrentamiento la última noche que fueron vistos había sido intenso, con amenazas y líneas trazadas. Pero, para sorpresa de Alejandro, don Rafael se arrepintió y reconoció que el orgullo y el miedo de los líderes del pueblo habían conducido a una grave injusticia contra su familia. Al salir de la mansión de don Rafael, Alejandro sintió una mezcla de emociones: ira por la injusticia que habían sufrido sus padres, tristeza por su dolor y un creciente sentido de respeto por su coraje e integridad. También sintió un cambio dentro de sí mismo, una conexión con la ciudad y su historia que no había sentido antes. Mientras se ponía el sol, Alejandro caminó por el pueblo y lo vio bajo una nueva luz. Ahora llevaba no solo el legado de la lucha de sus padres, sino también una comprensión más profunda de las complejidades de la ciudad. Su viaje había comenzado como una búsqueda de sus orígenes, pero había evolucionado hacia algo más profundo. Esa noche, Alejandro escribió una carta a sus padres adoptivos expresando su amor y gratitud por su educación. Se dio cuenta de que su identidad estaba moldeada no solo por sus raíces biológicas, sino también por los valores y el amor que su familia adoptiva le había inculcado. Con una nueva comprensión del legado de sus padres y del pasado turbulento de la ciudad, Alejandro sintió la responsabilidad de actuar. Reflexionó sobre cómo honrar la memoria de sus padres y al mismo tiempo traer sanación al pueblo que había sido su primer hogar. Al día siguiente, visitó la redacción del periódico local y propuso un artículo que contaría la verdadera historia de la disputa de tierras, el papel de sus padres en ella
y las lamentables acciones de los ancianos del pueblo. El editor, inicialmente escéptico, se dejó llevar por la condena de Alejandro y las pruebas convincentes que presentó. Mientras se preparaba la historia, Alejandro organizó una asamblea municipal, invitando a todos, especialmente a aquellos que habían vivido la época de la disputa. La reunión se celebró en la plaza del pueblo, bajo la luz mortecina del día. El aire se llenó de una sensación de anticipación y aprensión. Alejandro se presentó ante la gente del pueblo, no como un forastero rico, sino como uno de los suyos, conectado por la historia compartida del pueblo. Habló con franqueza sobre sus padres, su lucha contra la corrupción y la injusticia que habían enfrentado. Compartió su viaje de descubrimiento de la verdad, enfatizando la necesidad de reconciliación y curación. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Uno por uno, los residentes mayores comenzaron a hablar, compartiendo sus recuerdos y, en algunos casos, su remordimiento. La atmósfera fue catártica cuando salieron a la luz verdades y emociones ocultas durante mucho tiempo. En un gesto simbólico de reconciliación, don Rafael, ahora frágil y arrepentido, se disculpó públicamente por su papel en el maltrato a los padres de Alejandro. Este acto de contrición fue un punto de inflexión, allanando el camino para que otros reconocieran su parte en los acontecimientos del pasado. La reunión terminó con una sensación colectiva de resolución. La ciudad, que había estado agobiada por su culpa silenciosa y sus verdades no dichas, encontró una sensación de liberación al reconocer y aprender de su pasado. Alejandro, al presenciar la transformación, sintió una profunda conexión con el pueblo y su gente. Había venido en busca de sus raíces y no solo había encontrado la verdad sobre sus padres, sino que también había desempeñado un papel crucial en la curación de viejas heridas. Esa noche, mientras Alejandro caminaba por el pueblo, lo vio con otros ojos. Las calles y edificios llenos de historia ya no parecían reliquias de una época pasada, sino partes vivas de una historia que aún se estaba escribiendo.